Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Bienvenidos a este programa que ya sé que os encanta. Hoy con nosotros tenemos a Adrián. Adrián, desde Alcalá de Henares. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estamos? Hola, buenas, Cristina. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y espero que esto pues ayude a mucha gente. Bueno, pues vamos a empezar un poco por el principio. Tu infancia, tu niñez, tu creencia en Jesús. Bueno, pues yo me llamo Adrián, tengo 21 años, soy de un pueblo del este de Madrid que se llama San Fernando de Henares y bueno, soy estudiante, estudio terapia ocupacional y no sé, nada más. ¿Cómo fue tu familia? ¿Cómo era cómo era Adrián cuando era niño? Bueno, yo de pequeño la verdad es que tenía una situación un poco compleja. Yo, nada más nacer, empecé a vivir con pues, mi padre, mi madre y una de mis hermanas, pero al poco de nacer nos tuvimos que ir mi madre y mi hermana porque era una situación un poco complicada y vamos, tendría yo unos meses. Y entonces nos fuimos a vivir a un pequeño piso que había también en San Fernando, siempre en San Fernando, y bueno, pues ahí estuve los primeros años. La verdad es que era un sitio bastante pequeño, ellas trabajaban mucho, de sol a sol, de hecho, y bueno, yo pues iba a una guardería, la primera que abría en San Fernando, que me parece que eran las 5 de la mañana, y fíjate, aún me acuerdo de ir viendo las estrellas en el carrito. Y bueno, estaba ahí mucho tiempo, es verdad. Luego llegué al colegio. En el colegio normalmente entraba el primero y salía el último, porque mi madre me dejaba en torno, no sé muy bien qué hora sería, pero el caso es que yo me acuerdo que una vez llegamos antes que la que abría, y justo la que abría venía la hora a la que mi madre se tenía que ir. Y luego estaba allí todo el día, y luego por la tarde me quedaba también en acogida, tanto lo de por la mañana como por la tarde se llamaba acogida, y me quedaba, pues, no sé, también 6, 7 de la tarde. Luego me venían a recoger, cuando podía mi madre y mi hermana, hubo momentos en los que tampoco podían ellas, y me venía a buscar una mujer que contrataban un par de horas, o la vecina, y nada, pues ella me bañaba y demás, y hacía los deberes, y bueno, pues cuando ya me estaba cenando es cuando ya yo recuerdo que llegasen habitualmente, ¿no? Mi hermana además en algún momento, pues no sé cuántos años tendría yo, unos 6 o 7 yo creo. Ella se va a vivir a Londres, la situación también en casa es un poco complicada entre mi hermana y mi madre, y bueno, pues había rifirrafes, ¿no? Y al final pues ella decide irse a aprender inglés y nos quedamos mi madre y yo solos, siempre nos hemos ayudado mutuamente. ¿Y todo eso cuándo pasa? ¿Cuándo tienes más o menos qué años? ¿Cuándo se marcha tu hermana? Pues yo creo que tengo como 7, 8 años, no lo sé muy bien. Durante ese tiempo, a partir de los 7 años más o menos, también empiezo a pasar los fines de semana con mi padre, porque mi padre reclama una custodia compartida y entonces hay un fin de semana que me quedo con mi madre y otro me voy con él, ¿no? Y bueno, pues los fines de semana con él eran un poco diferentes, era más de amigos, pero de amigos quizás un poco muy forzado, ¿no? De ir vamos a jugar, vamos al cine, vamos, ¿no? Un poco para que me cayese bien, ¿no? Pero bueno, yo supongo que pasa mucho con los padres en esas situaciones que intentan un poco agradar a los hijos. ¿Y Dios qué tiene que ver en todo este momento? Pues poco, muy poco. La verdad es que, o sea, yo me bauticé con 1 añito y medio y me bauticé con 1 año y medio porque mi abuela era muy insistente, pero no, parecía que no iban a bautizarme. Pero el caso es que mi abuela insistió y al final pues recibí el bautismo con 1 año y medio. De hecho dicen que me fui corriendo de la iglesia, o sea que ya corría. Y bueno, pues eso fue el máximo contacto. Yo no tengo ningún recuerdo de pequeño de nada relacionado con Dios. De hecho, solo recuerdo que una vez empecé a ir a religión, antes no iba a religión ni siquiera, y empecé a ir a religión porque había una chica que era muy guapa. Y estábamos en el colegio, ¿no? Y dije, bueno, pues voy por esta religión, ¿no? Y el Señor me hacía gracia porque seguro que se sirvió de esa tontería para tener un poco de contacto, porque sí que recuerdo que aunque nunca tenía un contacto con Dios, sabía cosas de Él. Entonces yo creo que a lo mejor era por esos años de religión. O sea que ni has recibido la primera comunión ni la confirmación. Nada. Me bauticé y no volví a pisar la iglesia. Yo insistía mucho
en ir a catequesis porque mis amigos iban a catequesis, ¿no? Entonces era como lo más normal y a lo mejor el porcentaje de los que no íbamos a catequesis era del 10%, ¿no? Pero yo cuando pregunto, no era porque hubiera una aversión a la iglesia, porque mi madre nunca había tenido una aversión a la iglesia, sino que era un poco indiferente, ¿no? Pero por horarios, por lo que hemos dicho, de que tenía que estar hasta tarde y demás, era inviable ir a catequesis. Entonces, ese era el motivo principal. ¿Y después qué pasa? ¿Cómo avanza un poco? Quiero decir, ¿cómo avanza tu adolescencia, no sé, esas épocas de colegio, esos años un poco 12, 13? Bueno, yo tengo un palo muy gordo para mí como niño, ¿no? Que es que cuando se termina la primaria y paso al instituto, pues en vez de irme con todos mis compañeros al instituto del pueblo, pues mi madre decide mandarme a un colegio concertado en Alcalá de Henares, que se llama Alborada, y sobre todo a nivel de educación, ¿no? Porque mis primos se habían ido a otro colegio, que los dos son de la obra, uno es Tajamar, que es el de mis primos, y luego Alborada, que es al que fui yo, y mi tía le había hablado de que era una buena educación y demás, y me mandó por eso. Además, eso se sumaba a que era una situación complicada, porque también económicamente era difícil llevarme a un colegio así, ¿no? Y la verdad es que por parte del colegio yo creo que también nos ayudaron mucho. Y bueno, la adolescencia la recuerdo pues compleja. La adolescencia, yo estaba muy enfadado con mi madre. Mi hermana ya se había ido de casa. Empezó a vivir por su cuenta ya. Es que entre mi hermana y yo hay 18 años, porque mi madre se quedó embarazada con 17 años de ella y tenemos padres diferentes. Y luego, por otro lado, mi padre tuvo una hija también de joven que no es de mi madre. Entonces, también, solo por una parte, también es mi hermana. Y también nos llevamos bastantes años. Entonces, pues eso, enfadado, sin muchos amigos, tampoco, más bien por pocas ganas de socializar. O sea, me sentía enfadado un poco con el mundo. La verdad es que nadie tenía una culpa en concreto. Es verdad que pues eres adolescente y la culpa se la echas a quien tienes cerca, ¿no? Y a lo mejor le eché la culpa además a mi madre y eso me pasó mucho tiempo, pero la culpa no era de nadie, eran unas situaciones complicadas y no las supe vivir de la forma más adecuada, yo creo. También me acuerdo de anécdotas así a nivel económico, de pequeño, o sea, para que yo cenase, mi madre y mi hermana no cenaban muchas veces, o cenaban galletas, ¿no? A mí eso me llama mucho la atención. Y luego me acuerdo también de ir, por ejemplo, y esto me daba mucha ilusión, porque íbamos a una residencia que hay en San Fernando, porque nos daban como unos vales y en verano podíamos ir a pedir comida. Entonces nos daban para comer todos los días y bueno, me hizo mucha ilusión porque yo estudio terapia ocupacional y tengo que hacer prácticas en diferentes centros, ¿no? Entonces, pues me llamó mucho la atención que las últimas prácticas que he hecho han sido en esa residencia, ¿no? Y cómo el Señor me ha ido llevando, ¿no? Para poder ayudar a aquellos que me daban de comer. La verdad es que muy emotivo por mi parte. Y bueno, pues eso, la adolescencia hasta un punto determinado fue muy complicada, la situación con mi padre muy complicada también, llegó un punto en el que era mejor dejar de verle, que fue a los 13 años. Desde el colegio y la adolescencia también, o sea, yo doy muchas gracias a Dios porque siempre ha habido una figura, digamos, paterna a mi alrededor, ¿no? Y en el instituto fue pues que teníamos una figura que era el preceptor. El preceptor es como un profesor que está más pendiente de ti, que te saca para hablar, ¿no? Que yo agradezco muchísimo que eso exista y debería existir en todas partes. Y esa figura masculina nunca se perdió y eso yo creo que fue también muy importante. Entonces llega un punto en el que yo he dejado de ver a mi padre, la situación con mi madre es complicada y entonces un poco exploto, ¿no? Y no hago nada, o sea, no hago nada, hago pellas, esto no sabe mi madre, lo vas a ver ahora, hago pellas de vez en cuando, pero porque me siento incapaz de afrontar ningún problema más. Entonces, en todo esto, sigo yendo los veranos con mi tía es una persona que tiene fe, entonces íbamos a misa en el pueblo y a mí me encantó, yo estaba en la iglesia y me encantó, porque me sentía con una paz que no había sentido nunca.
y era una tranquilidad, simplemente ya un sitio donde poder tranquilizarme me parecía fascinante. Entonces, a ver, estás en el túnel negro metido y empiezas a ver un poco de luz a través de la fe de tu tía y un poco de luz también en la Eucaristía. Sí, sí. Yo no llego a entender lo que es una misa, pero yo me siento ahí, veo a la gente contenta, además es una felicidad que no había visto nunca, que tampoco sé explicar cómo es, pero no la has visto nunca cuando estás ahí, y me llama mucho la atención. Entonces ves que Dios siempre estaba ahí, aunque tú no lo notabas, pero siempre está ahí, que ahora llama a tu puerta y lo empiezas a notar. ¿Cómo sigue después? Pues a ver, yo dejo de pensar que Dios es algo ajeno y que no importa mi vida, o si le importa yo no puedo hacer nada para que le importe más o menos, a pensar que mis actos le agradan o le desagradan. Me empiezo a comportar de otra manera. Es verdad que a lo mejor lo vivo con un poco de superstición al principio, porque yo no llego a saber quién es Dios, entonces yo hago a lo mejor las cosas bien para que me vayan bien las cosas, y eso pues va madurando. Entonces yo sigo yendo a misa después de volver del pueblo y hay la gracia de que hay misas en el colegio, ¿no? Entonces se junta un poco esa búsqueda de paz con el hecho de que pues también podías dejar de ir a una clase, que era así un poco más complementaria, para ir a misa, entonces se juntaba esa búsqueda de paz con ese evadirme un poco de las situaciones y empiezo a ir a misa allí. Y no sé si era el primer día o el segundo día de clase que de repente sale un sacerdote que yo no conocía porque encima era nuevo y no hay nadie más en la iglesia que yo. Entonces me muero de vergüenza, de miedo y de todo, pero muchísimo, porque es que no sabía qué hacer. Yo siempre miraba a otro y le seguía el rollo. Pero claro, ahí no podía hacer nada. Entonces me siento ahí, seguramente ya no me acuerdo muy bien de eso, pero debía estar en el último banco además, o sea que debía ser eso un espectáculo, así a distancia, gritando, bueno, esperando a que yo respondiera, yo no sabía ni responder, no había ido a misa en mi vida. Y pues fue muy gracioso. El caso es que yo no sabía ni levantarme ni sentarme, le miraba a veces a la cara a ver si me hacía algún gesto para ver cuándo me tenía que levantar o sentar, y fue un desastre de Eucaristía, ¿no? Además él lo vivía muy bien el misterio, lo vivía muy, muy profundamente, entonces yo creo que muchas veces estaba yo más angustiado de lo que él se percataba. Y se termina la misa, yo me voy a ir escopetado, sale el escopetado y me encuentra y me dice, oye, muchísimas gracias por haber estado conmigo en misa. Yo, antes de que me dijera eso, creía que me iba a matar. O sea, yo me creía que era un cura, pues eso, que también la imagen que tenía yo de los sacerdotes, ¿no? Que era un sacerdote que me iba a echar la bronca, porque los sacerdotes me iban a echar la bronca, y que no podía esperar nada más de él. El caso es que no es así, y me propone tener catequesis, y yo pues acepto, ¿no? Y empiezo a formarme y a ver quién es Jesús. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tengo 15 años. Claro, 15 años, esto ya empieza a calar en ti. Sí, la verdad es que había recibido una gracia muy grande, porque la verdad es que todo lo que me decían a mí me llenaba por completo, el Señor me había abierto el corazón de par en par, y pues es que me parecía fascinante, cosas sencillas, ¿no? De quién ha sido Jesús, quién es Jesús, ¿no? Cómo se comportaba con los demás, cómo ese comportamiento también era para ti, cómo había una persona que me quería, como había una persona que había muerto por mí, como había una persona que estaba siempre a mi lado, ¿no? Eso para una persona que se siente profundamente sola y profundamente poco querida, no porque me quisieran poco seguramente, porque mi madre me ha querido siempre muchísimo, pero yo me sentía poco querido, claro, para mí eso era, vamos, lo mejor que me había pasado en la vida. Entonces, pues fui avanzando en las catequesis, recibí la primera comunión a los 15 años, seguí yendo, la recibí en el colegio. De hecho, tengo por ahí una foto que pues estamos toda la clase, les dijeron a toda la clase que tenían que ir, que esto era un acontecimiento único, ¿no? Y me acompañaron mis compañeros y tenemos ahí una foto en la puerta de la capilla todos juntos, ¿no? Bueno, yo sigo creciendo en la fe con más catequesis, empiezo a ir a un club también que tiene el propio colegio, donde también paso las tardes, me encuentro con gente que tiene fe, me siento acompañado por primera vez, ¿no? Y eso me hace crecer. Me proponen confirmarme y también recibo la confirmación a los 5 meses de hacer la primera comunión. A todo esto también la primera confesión, pues un momento también de muchísima gracia, ¿no? Y sentirse
perdonado de todo lo que llevaba cargando y de todo lo mal que me sentía, te sientes liberado por completo, ¿no? Y eso era una gracia inmensa. Es como la bomba espiritual, ¿no? Que explota en ti y desde entonces hasta ahora. ¿Cómo es tu vida? Pues totalmente diferente, totalmente diferente. Ya le daba sentido a todo, yo sentía esa necesidad de transmitírselo a los demás y me preguntaba que cuál era la manera más efectiva de hacerlo, ¿no? Yo llego a un punto en el que pienso que la manera más efectiva era a través del sacerdocio y lo empiezo a hablar porque los seminaristas del seminario menor estudian en Alborada. Entonces, pues yo hablo con el rector del seminario, mira, me pasa esto, me gustaría, o sea, tengo esta inquietud, ¿no? Y pues empiezo a tener campamentos con ellos, empiezo a tener algún día de formación y bueno, pues sí que veo que puede ser pues, lo que el Señor quería para mí, ¿no? Y empiezo en el seminario menor. Estuve 2 años en seminario menor, seguramente los 2 mejores años de mi vida, porque aprendí muchísimo, aprendí a ser cristiano, aprendí a perdonar. Eso para mí fue grandioso porque yo seguía llevándome muy mal con mi madre, la seguía tratando muy mal y allí encontré el perdón hacia ella y eso me pareció lo más grande. Una vida en familia no lo había tenido nunca, o sea, es que todo lo bueno que hay en la vida lo encontré esos años, ¿no? Y además teniendo al Señor al lado, más cercano imposible, ¿no? ¿Y qué pasa después? ¿Cómo sigue la historia? Sí, bueno, el caso es que terminó el seminario menor, mi compañero, que es Javier, no sigue, sino que ve que el Señor le llama a otra cosa en ese momento. Yo entro solo en el seminario mayor sí que es verdad que fue un poco más complicado, estuve unos meses, fueron unos meses un poco complicados, y bueno, fueron momentos difíciles, tampoco comprendía muy bien qué era lo que el Señor quería para mí. Empiezo a hablar con el director espiritual y esto me choca mucho porque de repente entro un día, yo no hablaba mucho con el director espiritual, tampoco le había visto yo mucho sentido hacerlo. Y luego sí, lo mejor que puedes tener, pero en ese momento, entonces entro y me dice, ¿a ti te pasa algo, no? Y le digo, pues no lo sé, digo, yo no sé si me pasa algo, yo estoy contento, ¿no? Porque estoy con el Señor, pero no sé si me pasa algo. Y me dice, yo creo que el Señor te llama a otra cosa en este momento, ¿no? Y para mí fue un mazazo, porque yo adoro el sacerdocio, me parece que el sacerdocio es un regalo enorme que ha dado el Señor a la Iglesia y bueno, para mí fue un palo en ese momento. Fue muy difícil también en casa, fue difícil que entrase y fue difícil esta marcha, porque a nivel económico era muy difícil que yo volviese y tampoco iba a poder estudiar, iba a ser todo un desastre, ¿no? Y yo iba con ese palo de no saber muy bien qué es lo que el Señor quería en ese momento. Y bueno, recibo gracia tras gracia, una bendición tras otra. Puedo empezar a estudiar, recibo becas por todas partes y nunca me ha faltado ni el dinero ni otras necesidades para poder seguir adelante, ¿no? Y eso es el Señor, ¿no? Que ha ido bendiciendo proyectos que yo ni siquiera había pensado para mí. Tú te has convertido, has cambiado. ¿Cómo cambia también todo en tu familia? ¿De qué modo se manifiesta el Señor en tu familia? Sí, bueno, ellos se quedaron alucinando porque mi cambio debió de ser radical. Debía de ser una persona apartada de todo el mundo y enfadada con todo el mundo, abierta a transmitir a los demás que Dios está vivo. De hecho, a mí en clase me llamaban pesado, porque al final yo a todo el mundo quería transmitirles quién era Dios, ¿no? De hecho, había que hacer un trabajo de investigación al final de curso y yo lo hice de Jesús, porque no me parecía mejor investigación que esa, ¿no? Y transmitírsela a los demás. Y bueno, pues les chocó mucho esa alegría que yo tenía. Mi madre empieza a hablar con el capellán, con este mismo capellán. Ahí se rompe, ¿no? Una vida muy difícil que había tenido mi madre, con ese embarazo de joven, con ese abandono por parte del padre de mi hermana. Luego también había tenido problemas con ciertas adicciones, también entornos muy complicados. Ella pasó el embarazo de mi hermana en una chabola, con gente pues, que estaba muy mal, ¿no? Y entonces ella había sufrido muchísimo. Entonces se desahogó de todo eso, se confesó después de 30 años y cambió por completo su vida. Hizo la primera comunión, perdón, no la primera comunión, sino la primera comunión después de esos 30 años
el mismo día que yo, o sea, se confesó para que pudiéramos comulgar juntos. Y bueno, luego se da cuenta de que tenía un noviazgo con otra persona, se dio cuenta de que eso había que encauzarlo por alguna manera, ¿no? De hecho, se plantea ser monja, ¿no? De hecho, decía que ella de pequeña quería ser monja, ¿no? Y bueno, pues al final ve que el Señor le llama al matrimonio y se casa con mi actual padrastro, pues con 50 y pocos años, ¿no? Y fue una gracia bestial. Antes de esto, mi hermana, también inundada por esta alegría, ella estaba casada por lo civil desde hace 8 o 9 años, ¿no? Con un hombre que es musulmán, bueno, de tradición musulmana, aunque no lo practica, y nada, para poder comulgar ella también, decide casarse por la iglesia, y se casaron por la iglesia, y bueno, tengo ahí fotos de todos esos acontecimientos que la verdad es que marcaron mucho también mi crecimiento espiritual, ¿no? Vale, Adrián, ¿en todo esto crees que ha habido algún tipo de figura cercana a ti, con fe, que te ha ayudado con sus oraciones, con su forma de ser, con su forma de vivir la fe? Sin duda, la figura central de esta historia y de todo lo que ha habido en esta historia ha sido mi abuelo. Mi abuelo pues fue una persona santa que vivió su matrimonio como nadie, que vivió una paternidad de la mejor manera que se podía. De hecho, cuando hemos dicho que mi madre estaba en la chabola, embarazada de mi hermana, iba todos los días a verla. Cuando mi madre estuvo en lo más profundo de sus adicciones, que es que se iba a morir, él le llevaba todos los viernes a Jesús de Medinaceli, que es una iglesia que hay en Madrid, le ponía delante del Cristo, le ponía delante de la Virgen y le decía que ellos se iban a encargar de salvarla, ¿no? Mi madre siempre cuenta que por eso empezó a desintoxicarse, ¿no? Y por eso cambió su vida, ¿no? Que esto es antes de que yo naciese. Y luego lo más importante es que todas las noches, toda su vida, tenía unas cuantas fotos en su casa de los nietos y podía estar pues 1 o 2 horas perfectamente de pie mirando las fotos, rezando por nosotros, ¿no? Él falleció cuando yo tenía 13 años y no tengo la más mínima duda de que tanto en la tierra con esas oraciones y mucho más en el cielo con el Señor forjó toda esta historia de mi vida, de mi madre, de mi hermana y de toda nuestra familia. Adrián, tenemos que ir terminando. Si tuvieras que dar un mensaje a los jóvenes que nos están viendo, ¿qué mensaje les lanzarías? ¿Qué palabras les dirías? Pues que Dios les ama muchísimo, que Dios es la respuesta a su vida, que no es una persona distante, sino que es una persona que te quiere, que está esperando a que abras el corazón y que cualquier sufrimiento que tengas, si tú le abres el corazón y le dejas entrar, lo va a solucionar y no solo lo soluciona, sino que encima te da más. Entonces, abre el corazón, si no sabes cómo, siéntate en una iglesia, estate tranquilo, no habla con un sacerdote, lo que sea, pero el caso es que acércate a él, deja esa vida con esos sufrimientos que tienes y que no hay necesidad de tenerlos y abre el corazón. Adrián, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Amigos, qué importante es tener un director espiritual, un guía espiritual, alguien que nos acompañe en la fe, alguien que esos pensamientos que a veces nos ponemos nosotros en oración, nos los reflexione, nos los saque de contexto, nos los analice y nos acompañe en nuestra fe. No andéis solos, no se puede vivir la fe solos. Se vive en comunidad, se vive con alguien, se vive con un director o un guía espiritual. Nunca jamás solos. Gracias por estar ahí.